Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Kaya revive viejas heridas y confiesa todo, no podrás creer lo que sufrió la actriz. Azal Kaya, la estrella turca amada por millones, ha abierto su corazón después de años de silencio, dejando al descubierto recuerdos que muchos creían enterrados. En una entrevista exclusiva, la actriz declaró con una voz cargada de emoción, "Ogunleri unutmam mumkin değil", que significa "no puedo olvidar aquellos días". Sus palabras sacudieron al mundo del espectáculo como un terremoto, ya que nadie esperaba que Azal, conocida por su fuerza y carácter decidido, revelara un pasado tan doloroso. La protagonista de icónicas series como Anferiakoidum y Bici Mi Calle decidió romper el silencio y hablar de aquellos años que marcaron su vida. Según Azal, hubo un momento en que su carrera y su estabilidad emocional estuvieron al borde del colapso. Parecía que todo el mundo se había puesto en mi contra, confesó con una mirada perdida, recordando las duras críticas que recibió al principio de su trayectoria. La actriz, que siempre se mostró firme y segura ante las cámaras, aseguró que en su interior había un volcán de inseguridades. Tenía miedo de no ser suficiente, admitió, dejando claro que detrás de su éxito había una batalla personal que casi nadie conocía. Lo más impactante de esta confesión es que Azal relató episodios de traición de personas muy cercanas a ella. A veces, la gente que más amas es la que más daño te hace, dijo entre lágrimas, mencionando sin dar nombres a quienes, según ella, la traicionaron cuando más los necesitaba. La prensa turca empezó inmediatamente a especular sobre quiénes podrían ser esas personas, pero Azal prefirió mantenerlo en secreto para proteger a su familia y evitar un escándalo aún mayor. Sin embargo, dejó caer una frase muy clara: "Beni yar yolda bıraktılar", me dejaron a mitad de camino, dejando en evidencia que la decepción todavía le pesa en el corazón. En su testimonio, Azal también quiso hablar de la presión mediática que sufrió cuando alcanzó la fama tan joven. Comentó que la idealización de su imagen fue una carga inmensa. "La gente no entiende que también soy humana", explicó, añadiendo que las expectativas del público y los productores la llevaron a situaciones límite. Hubo días, según narró, en los que apenas podía levantarse de la cama por la ansiedad y el miedo al fracaso. Aún así, la actriz aclaró que no culpa a nadie por sus heridas, sino que aprendió de ellas. "Hoy soy más fuerte gracias a ese dolor", afirmó con determinación. El momento más estremecedor de su relato llegó cuando recordó una traición amorosa que la marcó profundamente. Aunque evitó decir el nombre de la persona, las pistas apuntan a un conocido actor con el que compartió pantalla. "Me enamoré ciegamente", dijo Azal, "pero esa persona jugó conmigo como si mis sentimientos no valieran nada". Sus fans se estremecieron al escuchar estas palabras, preguntándose quién había sido capaz de herirla de esa forma. Azal relató que, tras esa experiencia, tardó mucho tiempo en volver a confiar en el amor. "Todavía me duele pensar en todo lo que creí y perdí", declaró con la voz quebrada. No obstante, Azal dejó claro que de esas experiencias sacó la fuerza necesaria para ser quien es hoy. Su mirada se iluminó cuando habló de su actual familia y de su hijo, quien, según ella, le devolvió la ilusión. "Mi hijo me enseñó lo que es el amor verdadero", expresó, sonriendo por primera vez durante la entrevista. Aseguró que, aunque las cicatrices siguen ahí, ahora siente que nada puede derrotarla. Esta transformación personal ha impactado a muchos de sus seguidores, especialmente a las mujeres que ven en Azal un ejemplo de superación y valentía. En otro momento de la entrevista, Azal también mencionó las redes sociales y el papel que jugaron en su crisis emocional. Comentó que los mensajes de odio y los comentarios crueles la hicieron tambalearse más de una vez. "Es increíble cómo unas palabras pueden destruirte", lamentó. Sin embargo, también agradeció a sus verdaderos seguidores, quienes la apoyaron sin condiciones en los peores momentos. "Gracias a ustedes sigo aquí", afirmó con gratitud, haciendo que millones de fans se sintieran aún más identificadas con ella. La actriz contó que incluso llegó a plantearse dejar la actuación por completo,
ya que no soportaba la presión ni las críticas. Pensé en rendirme, confesó, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Finalmente, su pasión por la interpretación ganó la batalla y Azal decidió seguir luchando. Este giro en su historia es lo que ha hecho que sus seguidores la quieran todavía más. Porque Azal no solo es un rostro bonito en la pantalla, sino una mujer fuerte que ha superado obstáculos enormes. A lo largo de la entrevista, Azal repitió varias veces que quiere que otras mujeres aprendan de su experiencia. No permitan que nadie las haga sentir menos, aconsejó con firmeza. En un momento especialmente emotivo, añadió, si yo pude levantarme, ustedes también pueden hacerlo. Estas palabras llegaron directas al corazón de sus fans, quienes aplaudieron su sinceridad y valentía. Cuando el periodista le preguntó si había perdonado a quienes la lastimaron, Azal hizo una pausa larga antes de responder. He perdonado, pero no olvido, sentenció. Con esta frase, dejó claro que aunque ya no guarda rencor, jamás permitirá que vuelvan a dañarla de la misma forma. He aprendido a poner límites, explicó, y aseguró que ahora su círculo es más pequeño, pero lleno de personas leales y auténticas. La conversación también tocó el tema de la maternidad y cómo esta experiencia cambió su perspectiva de la vida. Azal confesó que convertirse en madre fue como renacer. Sentí que todo cobraba sentido, dijo con una sonrisa cálida, mi hijo me mostró un amor tan puro que curó muchas heridas. También admitió que, gracias a él, hoy ya no le afectan las críticas como antes. Ahora sé que mi felicidad depende solo de mí, subrayó. El testimonio de Azal ha sido tan potente que se convirtió en tendencia en Turquía en apenas unas horas. Las redes explotaron con mensajes de apoyo, admiración y solidaridad hacia la actriz. Muchas mujeres escribieron que se sentían reflejadas en su historia, especialmente quienes también habían sufrido traiciones o desilusiones amorosas. Azal, consciente de este impacto, agradeció a todas esas mujeres y les dedicó unas palabras llenas de empatía, no están solas. Al finalizar la entrevista, Azal dejó abierta la puerta a nuevos proyectos profesionales. Aunque no quiso dar detalles concretos, sí adelantó que volverá a la pantalla muy pronto. Estoy lista para nuevos retos, afirmó con una seguridad renovada, dejando claro que el pasado ya no la define. Su mirada, llena de determinación, inspiró a todos los presentes. La actriz prometió que seguirá contando historias que conecten con la gente y que reflejen las emociones reales de la vida. Quiero mostrar personajes fuertes, como las mujeres que me inspiran cada día, concluyó. La historia de Azal Kaya es, sin duda, un ejemplo de que incluso las estrellas más brillantes pueden pasar por momentos oscuros, pero también de que con coraje, amor propio y apoyo se puede volver a brillar. Por eso, si tú también estás pasando un mal momento, recuerda estas palabras de Azal, no te rindas. Porque la vida siempre nos da segundas oportunidades si tenemos el valor de levantarnos. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu comentario sobre qué parte de la confesión de Azal te impactó más. Hasta la próxima, queridos seguidores.